Entonces vamos a comenzar. Vamos a entrar al programa. Eh, bueno, voy a entrar y vamos a ver. Ya lo mandé ya también las diapositivas a sus correos, ¿sí? Para que puedan analizar. Entonces vamos a archivo, nuevo proyecto, aplicación de consola. Aceptamos. Ya sería proyecto 7, ¿no? Ya está. A ver, vamos a ponerlo. Vamos. Ya está. Entonces ya tengo mi programa listo ya está preparado para empezar, ¿no? Para empezar a programar. Vamos a ver lo que son funciones. A ver, inicialmente, por ejemplo, si nosotros queríamos realizar una suma, hacíamos, ¿no? Integer A, integer B, eh, integer C. Entonces decíamos CO, ¿no? Para un texto para mostrar. Ingresar primer valor, ¿sí? Y de unión CIN. Ya esto ya lo sabemos de memoria, ¿no? De memoria ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Primer valor, segundo valor, segundo valor. Entonces ya ingresamos los dos valores. Si nosotros queríamos hacer la suma, hacíamos la suma. No C igual a A más B, ¿no? Realizaba la suma A más B. Y de ahí mostraba Cout. La suma es dos puntos C, ¿no? En line. Entonces yo, así era normalmente como yo hacía la suma. De repente, más adelante de mi proceso, o sea, si yo quería hacer varias sumas, usaba el while, ¿no es cierto? Y repetía este proceso. ¿Ya? Eso es porque el proceso se repetía en el mismo sitio. Pero, ¿qué pasa si yo más adelante estoy haciendo todo un proceso y más adelante quiero realizar una suma? Claro, es fácil volver a escribir este código, ¿no es cierto? Vuelvo a escribir el código, vuelvo a mostrar, no hay ningún problema, es pequeño. Pero ¿qué pasa si el proceso que yo realizo es un proceso grande y más adelante quiero realizar el mismo proceso? Entonces tendría que volver a copiar todo el texto de nuevo y eso aumentaría mis líneas de código, ¿no es cierto? Y eso no sería eficiente al momento de programar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace son funciones, o sea, todo un proceso que yo sé que lo voy a repetir más adelante, lo hago aparte. Y cada vez que lo necesito, lo llamo, ¿sí? Como una función. ¿Ok? Entonces, eso es el tema que vamos a ver ahora. A ver, por ejemplo, ¿qué es una función? Una función es un procedimiento que se define y puede ser llamada, ¿no? Eso es lo que les digo. Vamos a crear un pequeño bloque de programación independiente del programa principal, pero que lo vamos a llamar cada cierto tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a crear este. A ver, crear una función que determine el promedio de tres números y que sea llamada para determinar el promedio de los siguientes casos. Finalmente, mostrar los resultados. ¿Ok? Vamos a llamar una función que se llame promedio, donde nosotros le vamos a mandar datos a esa función y nos va a devolver el promedio. ¿Cómo vamos a realizar esto? A ver, vamos a nuestro programa y vamos a hacer una función, ¿sí? Que se llame promedio, ¿sí? Como ustedes ven, ya lo tienen acá. Entonces, ¿cómo empezamos? Tenemos nuestro programa principal y en este momento vamos a salir del programa principal, ¿sí? Vamos a salir de nuestro programa principal y vamos a crear. Y ahorita les voy a explicar cada parte, ¿está bien? A ver, vamos a ver acá el programa, dice, crear una función que determine el promedio de tres números y que sea llamada para determinar el promedio de los siguientes casos, ¿ya?
finalmente mostrar los resultados. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que se llame promedio, donde vamos a calcular el promedio. Va a ser igual a A más B más C. No se preocupen, ahorita lo voy a explicar. Entre 3, ¿no? El promedio. Punto y coma. Y vamos a retornar ese promedio. ¿Sí? Ok. Solo falta definir la variable promedio, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a ingresar 3 valores, ¿sí? 3 valores. Vamos a llamarles nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Sí? Y vamos a llamar otro que se llame promedio. Vamos a ingresar nota 1, ingresar nota 2, vamos a poner acá en N1, ¿sí? N1, N2, N3. Vamos a poner acá, nota 1, nota 2, nota 3. Entonces digo, el promedio es allá. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Voy a ingresar 3 notas y esas 3 notas quiero calcular el promedio. ¿Cómo hago? Esas 3 notas las voy a mandar a promedio y promedio me va a devolver un valor. Y ese promedio que me devuelve lo tengo que guardar en la variable P. Entonces digo, P es igual a promedio ¿de qué valores? De N1, N2 y N3. Y digo, el promedio es 2 puntos P. ¿Sí? Vamos a ver. Ingreso 3 valores y llamo a la función promedio que me va a pedir 3 datos. Entonces yo le voy a mandar esos 3 datos. Mis datos que estoy mandando son N1, N2, N3. Y automáticamente cuando llamo a la función, la A va a valer N1, la B va a valer N2 y la C va a valer N3. Ahora voy a trabajar en esta función. Esta función va a realizar un proceso porque va a usar ABC, lo va a dividir entre 3 y va a calcular el promedio. Y va a retornar promedio. O sea, este valor lo va a retornar. Y como está retornando, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir la variable P. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver cómo funciona este programa. Acá nos dice 12, 18, 16. A ver, vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi programa? Promedio. Promedio. Ah, ya. A ver, las funciones siempre van en la línea superior, antes del programa principal, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro. ¿Sí? O sea, el programa primero lee todas las funciones que hay y recién genera el programa. A ver, vamos a ver ahora sí si funciona. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Que para yo llamar a una función que estoy acá, primero tuve que haberla creado. Entonces tengo que crearlo en la parte superior, ¿no? En la parte inferior no va a funcionar. Vamos a ver. Vamos a ingresar la nota 1. ¿Sí? Nota 1. A ver, ¿qué notas estaban acá? 12, 18, 16. Entonces vamos a ingresar 12, 18, 16. El promedio es 15.
Entonces vemos, ¿no? Cómo es que funciona esta función promedio. Esta función promedio va a funcionar de la siguiente manera. Para que funcione necesito tres valores y va a retornar un valor. Entonces, esta función ingresa tres valores y retorna uno. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga la función promedio, tengo que entregarle los tres valores y como va a retornar, tengo que guardarlo en una variable o simplemente mostrarlo en la pantalla, así. Porque este valor de acá me genera un resultado. Entonces, ese yo lo puedo usar. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar acá nomás para que quede de esa manera. ¿Ok? Entonces, acá en el programita vemos que hace 4 veces el promedio, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, de nuevo, este es mi programa. Voy a cerrar esto. Voy al programa y repito este procedimiento 4 veces, ¿no es cierto? Uso las mismas variables, no hay problema. ¿Sí? Voy a ingresar, a ver, 2 veces las mismas variables. A ver, está cargando, ya. Acá está, vamos a ingresar nota 1, 12, 18, 16, ingresar promedio 15, ingresar notas, ¿no? Las siguientes notas, 13, 12, 11. Entonces, ven que estoy usando la función varias veces donde voy cambiando los valores que van ingresando y me va modificando el resultado, ¿sí? Entonces, esas son las funciones. En nuestro caso, que estamos viendo nuestro ejemplo, lo hace 4 veces. Si nosotros queremos, podemos usarlo, ya que sabemos nuestras estructuras, lo metemos dentro de un for, ¿no? Aunque acá lo importante es de 0, punto y coma, y menor que 4, punto y coma, y más. Este proceso lo voy a repetir, ¿no es cierto? 4 veces, para cumplir con nuestro ejercicio, ¿no? Sí. A ver, esto ya no vale, voy a ejecutar este programa. Ya está, a ver, voy a ingresar 12, 18, 16, es el promedio. Uy, me equivoqué en algo. No, a ver. Ah, me faltó poner acá se ha borrado, el promedio es. Lo estoy haciendo un poco variado al programa que ya tienen ahí, ¿no? Para tener otra idea de cómo está. ¿Sí? El promedio es P. A ver. Ya. Vamos a ejecutar nuestro programa. Voy a ingresar en los, ¿no? 12, 18, 16. El promedio es 15, 13, 12, 11. El promedio es 12. 10, 9, 7. El promedio es 8. 4, 2, 5. El promedio es 3 y termina nuestro programa, ¿no? Mostrando los 4 valores. Acá está en diferente manera, pero vamos a ver la idea, ¿no? Ingresan 3 valores a la función y retorna 1. A ver, ok. Vamos a ver qué más tenemos. Crear una función que reciba 2 valores numéricos de entrada y calcule su suma. Llamar a la función 3 veces. Ok. Vamos a hacer una función que ingrese en valores y no retorne nada. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a crear una función, dice suma. Las funciones van arriba. Voy a crear una función suma donde yo voy a ingresar 2 valores. A, B. Me va a generar la suma. ¿Sí? Me va a generar la suma.
me va a generar la suma, o sea, quiero crear una variable suma, yo digo suma es igual a más b, ¿sí? Entonces, eh, si yo quiero mostrarlo, simplemente pongo acá print, eh, print no, perdón, cout, eh, la suma es, los puntos, suma, ¿no es cierto? La variable suma. Ya está. Entonces, nosotros tenemos una función que se llama suma, ¿ok? Este while lo voy a poner es que se llegue a 1 nada más para hacer una sola vez. Y acá voy a poner otros valores, ¿sí? Eh, voy a crear dos variables más. Integer P y Q. ¿Sí? Solamente para... Ustedes pueden poner cualquier variable, usar las variables anteriores, ¿sí? Y yo voy a poner nada más. Ah, voy a llamar a la función suma. Ujú. Ya, voy a ejecutar el programa para que se vea. Uy, ¿qué pasó? Mm, me voy a poner otro nombre. O ese vamos. Estás haciendo conflicto con... falta, no puse esto. Ahora sí. No había abierto la llave. He declarado dos veces P. Voy a poner R y Q. R y Q. Y voy a poner R, Q. Ahora sí, a ver. Ahora sí no debe haber conflicto. Estamos usando las mismas variables. ¿Sí? A ver, vamos a revisar el programa línea por línea. ¿No? El programa acá me está pidiendo ingresar, está entrando al for, ¿no? Cuando iba al 0, y me está pidiendo ingresar una nota. Ya, nota 1, 14. Nota 2, 13. Nota 3, 17. Y me dice, ¿no? Va a la función promedio, ingresa esos tres valores que yo ingresé, esas tres notas, las convierte en ABC, y entonces esas tres notas las suma y las divide entre 3 y retorna el promedio. Yo en el programa ese valor lo cargo en mi variable P y lo estoy mostrando. De esta manera, el promedio es 10. Vuelve, como ya solamente lo he hecho para que sea una vez, no hay problema, me está pidiendo ahora ingresar nota 1, la parte de acá. Entonces voy a ingresarle 4, ingresar nota 2, 3, y me está sumando, la suma es 7. ¿Qué hace este programa? ¿Qué hace esta parte de acá? Ya, ingresé 4, ingresé 3. Suma de 4 y 3. Entonces se va a ir a la función suma, 4 y 3, y va a decir, ¿no? 4 más 3, 7. La suma es 7. Eso es lo que me está mostrando. A ver, y hay que darnos cuenta de algo. Uno, la función no tiene retorno. Si se dan cuenta, no hay retorno, no hay un return. Como no hay retorno, no se va a guardar ningún valor en una variable. Entonces simplemente llamo a la función de esta manera, ¿no? En este caso, como había retorno, entonces ese valor lo podía guardar en una variable. En este caso no hay retorno, así que simplemente no va nada, ¿no es cierto? Directamente el valor. Ahora, ¿qué más? Yo he mandado dos valores. Esos dos valores han ido a la función y las ha sumado. Y acá es donde está mostrando el valor. ¿Sí? Acá. No estoy guardando la variable en ningún lado. ¿Ok? En este caso, vemos que la función eh, ingresan valores, pero no retorna nada. Acá cuando no retorna nada, también creo que le están poniendo void, ¿no? Para no confundirnos.
una función que no retorna nada. ¿Sí? Normal, eso no hay ningún problema. Pueden ponerle ahí void. Ahora, vamos a ver otra función. Por ejemplo, esta función inMain. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, nuestra función principal es una función también, que no tiene parámetros de ingreso y no tiene parámetros de salida. Es una función que no ingresa nada y no sale nada, ¿no? Ese es otro tipo de función. ¿Sí? Vamos a continuar. Este ya lo hemos visto con entradas y salidas. Vamos a ver. Vamos a hacer esta función. Dice, crea una función que reciba dos valores numéricos de entrada y que retorne la suma. Llamar a la función 3 veces. Bueno, vamos a llamarla una vez nomás. Vamos a crear esta función. A ver. Y acá nomás lo podemos seguir creando, ¿no? Voy a poner acá, como va a retornar, voy a ponerle suma R, no suma de retorno. ¿Sí? Voy a ingresar dos valores. A, este. A ver, hay que ver también un dato importante. Este valor de A sirve acá. Este valor de A solamente sirve acá. Por eso es que cada vez la tengo que declarar en cada función. ¿Sí? Entonces voy a crear una suma. Pero en este caso no la voy a mostrar, simplemente la voy a retornar. Return S. O si no, le ponen otro nombre para que no se equivoquen. SS. ¿Está bien? Entonces, en este caso estoy trayendo dos valores y estoy regresando uno. Entonces, acá voy a poner de repente ver. Acá ingresar num1, ¿no? Para que no se confunda. Num2. En este caso, este es con suma. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, ahí en los comentarios para poder resolverlo. Ingresar num1 igual. Voy a ponerle igual RQ. Pero en este caso voy a usar la función suma R. Y para eso lo voy a tener que guardar en una variable. De repente lo sigo guardando en mi variable P, que ya lo tengo acá. ¿Sí? Y ahora lo puedo mostrar, ¿no? Cout. Y voy a poner la suma de retorno, ¿no? Para darnos cuenta que es otro valor. 2 puntos. La suma de retorno es P. ¿Sí? Estoy usando una misma variable para no llenarme de variables. Si se cierra el sistema, ya saben, volvemos a ingresar a la misma dirección. Ya está. Ingrese nota 1. Y este es el primer caso del promedio, ¿no? El promedio es. Ahora estoy acá en esta suma. ¿Sí? Ya me quedan 10 minutos. Estoy en esta suma. En la primera suma, ¿no? 3 y 8. Y me está mostrando la suma es 11. O sea, está usando esta función. La suma es 11. Donde no retorna nada. Ahora voy a usar la otra función. Ingresar número 1. Ya. 5 y 21. ¿Sí? Entonces, esos 5 y 21 se van a la función suma R, buscan, ¿no es cierto? Suma R, ya voy a buscar, ¿dónde está? Necesito dos valores. ¿Qué valores son? Ya, 5 y 21, ¿qué manda? 5 más 21, 26. Se va a guardar en una variable S y esa variable SS se va a retornar. Retorna y se guarda en P. Entonces, la suma de retorno es 26, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta que cómo trabajan las funciones, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso han ingresado dos valores y ha retornado uno. Entonces, yo acá más o menos lo grafico, ¿no? Cómo es que funcionan estas funciones. Y puede tener varios ingresos y una salida. En el caso que hemos visto de suma, varios ingresos, por ejemplo, el promedio, varios ingresos y una salida. O en el caso acá ha habido 3 ingresos, una salida. En este caso de suma R ha habido 2 ingresos, una salida, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos el caso donde no ingresa nada y sale. A ver, tenemos ese caso, hemos hecho. Ingresa. A ver, déjeme ver.
ingresan y no sale nada, ¿no? Este caso de acá. En este caso hemos tenido que ingresan valores y no retorna nada. Todo lo hace internamente, ¿sí? Ese caso. Tenemos el caso donde no ingresa nada y no sale nada. En ese caso, como por ejemplo, nuestra función principal. Nuestra función principal no ingresa nada ni sale nada, ¿sí? Ahí tenemos, entonces tenemos el caso donde no ingrese nada y salga algún valor. También tenemos esa opción. Vamos a ver si más adelante tengo esa opción de ver. A ver, hay que tener en cuenta unas cosas. No se puede, solamente cada función retorna un solo valor. No se puede retornar dos ni tres valores. Otros lenguajes sí permiten, pero en el C++ no es posible. Para hacer varias salidas se usan las variables globales. Y ahorita lo voy a revisar, vamos a revisar eso. ¿Sí? Vamos a ver eso, ¿ya? Un ratito vamos a ver ese tema. ¿Qué es una variable global? Por ejemplo, tenemos esta función suma que no retorna nada, por ejemplo. Esta función no retorna absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero retornar varios valores? Por ejemplo, quiero la suma y de repente quiero la resta. La resta. Y quiero retornar los dos valores, ¿no? R igual a menos B. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona eso de la suma y de los valores de no retorno? ¿Cómo retorno dos valores si no es posible? Entonces yo voy a crear en la parte superior dos variables. En vez de ponerlo acá adentro, estas dos variables las voy a crear acá afuera. ¿Qué pasa con estas dos variables? Como hemos dicho, esta variable A funciona acá. Esta variable N1 funciona en el inMain. Pero si yo la pongo afuera, estas variables van a funcionar para todas las funciones. O sea, no debe repetirse en realidad. No debe haber en otro lado otra R y otra S. Entonces vamos a poner S global, vamos a ponerle y R global, ¿sí? Y vamos a calcular S global y R global. Y para darnos cuenta le voy a poner primero valor 0 y después le voy a poner acá también 0, ¿sí? Inicialmente les voy a dar valor 0, ¿sí? Voy a hacer eso. Ahora, yo voy a calcular, mire, voy a mostrar acá CO y voy a escribir acá la variable global, voy a poner acá, la variable antes es la variable R antes, ¿cuánto vale? Suponemos que no lo hemos modificado, ¿no? RG. Voy a mostrar RG. Perdón, RG, ¿no? RG.com. Y voy a mostrar también la variable SR, la variable global, ¿no? RG y SG. Las voy a mostrar antes y ahora las voy a mostrar después, ¿sí? Después. Voy a borrar esta parte de acá, no es necesario. Quiero que veamos esto. Voy a ingresar dos valores, ¿sí? Y voy a mostrar estas dos variables que yo he creado acá arriba. Como no he hecho ningún cálculo todavía, vamos a ver cuánto vale y después del cálculo vamos a ver cuánto vale, ¿sí? Vamos a, vamos a realizar, a ver, vamos a realizar este proceso para entender un poco mejor las variables globales. Eso nos va a servir bastante cuando, por ejemplo, nosotros que trabajamos con Arduino, ¿no? Con placas de programación, siempre las variables las declaramos arriba porque siempre las vamos a usar. Entonces vamos a ver. Primero está realizando este promedio. Vamos a continuar. Voy a borrar esto. Vamos a realizar eso, ¿no? 4, 8, 20. Ya. Ahora viene acá. Ingresar número 1. A ver, voy a ingresar número 1. 4. Ingresar número 2. 23. A ver, acá vamos a darnos cuenta. Las variables, ¿cuánto valen? 0, 0. Y acá está. Las variables valen 0, 0, ¿no? Antes. Bueno, acá sería después, ¿no? Una vez que yo hago el cálculo, o sea, me estoy yendo a suma, voy a buscar suma, acá está suma, hace un procedimiento y modifica las variables globales.
O sea, no está modificando ningún dato acá adentro, sino está modificando dos variables que han sido creadas globalmente, o sea, funcionan para todos. Como funcionan para todos, esas dos variables ya tienen nuevos valores de la suma y la resta. Y entonces cuando los muestro después, porque ya fue hasta acá, ya fue a la función, ya modificó, ahora continúa la siguiente línea. ¿Cuánto vale? Uno vale la suma y otro vale la resta. ¿Sí? Suma, resta. Acá lo he puesto al revés, ¿no? Ah, bueno, me está mostrando primero la resta y de ahí me está mostrando la suma. Esta es la manera de poder modificar más de dos variables, ya que el programa solo el C++ solo me puede retornar una variable, pero ¿qué pasa si yo quiero varias variables? Entonces creo variables globales y las modifico, ¿sí? Eso sería una opción, una forma de poder resolver ese problema de que solo te envíe un resultado. En este caso, como vemos, nos está devolviendo dos resultados. No de forma directa, no poniendo acá RG igual, ¿no? Sino simplemente porque ya modificó el valor de esa variable después de realizar el procedimiento. ¿Tienen preguntas? Ninguna. Ya. Eh, por ejemplo, a ver, yo voy a crear una función. A esta función yo la a ver, voy a crear otra función que se llame, eh, voy a crear una función que no llame nada, ¿no? Para ver esto, que no llame a nadie y no retorne nada, ¿sí? A ver, voy a dejar esto ahí nomás y voy a crear acá una función que se llame cal, de calculadora, ¿no? Algo así. No va a llamar nada y no va a mostrar nada. Ahora, entonces, ¿cómo haríamos? Acá mis dos variables globales. Voy a crear dos variables globales. Integer, a ver, A global igual 5, por ejemplo. Y voy a crear B global 6. ¿Sí? Creo dos variables globales. Le pongo G para solamente por temas didácticos. Usted puede ponerle igual cualquier nombre, cualquier letra, ¿no? Por temas didácticos. Entonces, cuando vaya a mi función calculadora, voy a hacer un cálculo. Voy a poner acá print, ¿no? Print no, cout. Eh, pongo la suma es, dos puntos, A global más B global. ¿Sí? Entonces, como les decía, he creado dos variables globales que son 5 y 6. ¿Sí? Dos variables globales. Y he creado una función que se llama calculadora, ¿no? La calculadora va a sumar esas dos variables globales, las va a restar y las va a multiplicar. ¿Ya? Entonces tengo tres valores, entonces acá es después. Para que quede claro. Y entonces acá voy a llamar a esa función cal. Ya está. Ya creé mi función. ¿Está bien? Entonces voy a ejecutar este programa, ¿sí? Voy a ejecutar mi programa. Este es el caso donde no ingresa nada y no retorna nada, ¿no? No estoy ingresando ningún valor y no estoy retornando ningún valor. Entonces, ¿qué hace primero? Primero va a ser el promedio, ¿no? Que ya lo tenemos ahí. Ya tiene promedio. Ya está. Ahora me va a pedir dos números, ¿no? Dos números. Y me va a decir, la variable es antes, 0, 0. Las variables después me va a mostrar la resta de 5 y 8 y la suma de 5 más 8, ¿ok? Y después que ya hizo esta línea, va a hacer
esta función, calcular, cal. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir hasta arriba, va a buscar la función, acá está cal. Entonces va a decir, la suma es eh, dos variables, AG más BG. ¿Cuáles son estas variables? Las busca, ¿no? Valen 5 y 6. Ok, 5 más 6 lo sumo. Acá está, lo sumo. Lo resto y lo resté dos veces. Sí, acá lo resté dos veces. ¿Sí? Entonces acá por eso sale menos. Entonces vemos que la función, eh, existen las funciones que ingreso valores, retorno valores, ingreso valores, no retorno nada, eh, no ingreso nada, tampoco retorno, y existen las funciones donde yo ingreso un valor, no ingreso ningún valor, pero sí retorno, simplemente poniendo return algún valor. ¿Está bien? Entonces, todas esas posibilidades se pueden realizar. Va a depender bastante de qué trabajo quiero hacer, cómo he proyectado a resolver un problema, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender de cada usuario de cómo va a resolver los problemas, ¿no? Esta es la herramienta, estas son las herramientas, ya cada uno ve la forma más eficiente de poder realizar su trabajo, ¿sí? Entonces, así es como se llaman a las funciones. ¿Para qué nos sirve? Para reducir líneas de código. Mi programa principal es pequeño. ¿Dónde está todo el trabajo? Está en las funciones. Y cada vez que yo que quiera realizar algún proceso, simplemente llamo a la función que requiera ese valor, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo acá. Eh, ¿Alguna pregunta sobre las funciones? ¿Ninguna? Ok, ok. Entonces vamos a continuar con... Uy, ¿qué pasó? Vamos a continuar. No hay ninguna pregunta, ¿no? Está claro el tema. Vamos a, vamos a ver lo que son argumentos por defecto, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso que hemos visto acá nosotros de promedio, ¿no? Tenemos tres valores. Y si yo quiero calcular, por ejemplo, voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Y yo quiero, por ejemplo, ¿sabes qué? Directo, ¿ah? Quiero el promedio de 5, 9, perdón, 5, 9, 11. Lo ejecuto, ¿no? Va a buscar la función promedio. Uy, ¿qué pasó? P no le he declarado. P sí tenía que haber declarado, ¿no? Porque estoy usando una variable, ¿sí? Si yo deseo mostrar directo, no son variables, acá ya son valores estáticos. También pueden ser variables, no hay problema, pues se pueden poner. Entonces, el promedio es 8. ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho? Ha hallado el promedio de 5, 9 y 11. Se ha ido a la función promedio, ha ido a buscar la función promedio y ha calculado el promedio, ¿no? 5, 9 y 8. Entonces, el promedio de 5, 9 y 11 es 8. Entonces, directamente lo está mostrando. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente tengo dos valores? Entonces, imaginemos que son promedios de notas, ¿no? De un alumno. Y este alumno de los 3 exámenes solo ha dado dos. Y yo ingresé solamente dos valores. Entonces, por defecto tendría que tener un valor inicial de cero, ¿no es cierto? Y yo le puedo poner valor inicial de cero. Entonces, por defecto quiere decir que ya viene preestablecido, ¿no? Entonces, si yo ingreso el valor de 5 y 9, ¿no? Voy a poner en flotante para que se note la... Ya vamos a revisar eso ahorita de por qué no salen los decimales. Pero bueno,
en promedio, que necesita 3 valores, estoy mandando solamente 2. ¿Qué está haciendo? Está completando con un 0, ¿no? 5 más 9, 14, entre 2 es 4 puntos y unos decimales más, ¿no? 4.6 creo. Entonces, vemos que si nos falta valores, nos va a completar con los ceros. ¿Por qué? Porque le he dado valores iniciales de 0, ¿no? Eso se llama este, argumentos por defecto, ¿no? Ya son valores preestablecidos. Si yo quisiera, eh, si no le doy ese valor, simplemente le asume un valor por defecto, ¿sí? Pues vamos a analizar algo más antes que si continuemos. Voy a analizar algo. De repente van a tener ese problema. Yo tengo acá mi variable float, ¿no? Mi variable float es una variable que soporta decimales. Entonces, ¿por qué me está saliendo un valor entero? Eh, si es 5 y 9, ¿no? 5 y 9, 14, entre 3 es 4 punto y algo. Eh, Hay que darnos cuenta que la división entre dos valores enteros es otro entero, ¿sí? La suma de estos 3 valores es un entero. Y la división entre un valor entero también sigue siendo entero. Si yo quiero tener decimales, a ver, voy a probar con 3.0. Ahí está, ¿no? Esto hay que darnos cuenta, ¿sí? Eso es muy importante, porque a veces voy a decir, ¿y por qué si yo he creado float, lo estoy dividiendo, no me salen los decimales? ¿Por qué? Hay que darnos cuenta que dividir dos números enteros, porque el 3 es número entero, lo entiende como entero, y la suma es un entero, la división de ambos enteros es un valor entero. Y eso lo estoy guardando en una variable flotante. Pero al momento de la división, yo ya perdí esos decimales. Entonces, ¿cómo le digo al programa? ¿Sabes qué? Es un flotante, es con decimales. A uno de ellos lo tengo que poner como flotante. Para decirle, ¿sabes qué? La división entre un entero y un flotante es un flotante. O si ustedes desean, o si de repente funciona, a ver, no sé si funciona acá. Depende del programa. Ahí también funciona, ¿no? Si yo quiero dividir, antes de hacer la división, al número entero lo vuelvo flotante. Y una vez que ya es flotante, ya lo puedo dividir y me va a conservar los decimales. ¿Sí? Es muy importante esto porque vamos a tener problemas a veces con los datos. Porque esto es muy crítico, ¿no? Cuando haces cálculos contables, eh, perder decimales es crítico, ¿no? Porque es pérdida de dinero. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos ver es la sobrecarga. ¿Qué pasa si tengo dos funciones diferentes? Pero nos damos cuenta que una es tipo entero y la otra es tipo texto. Entonces, según yo el dato que ponga, me va a generar el resultado. ¿Sí? Vamos a ver. Tengo mi función. ¿Dónde estoy? ¿Cuál estoy trabajando? Ya. Ya. Tengo acá mi función suma, ¿no? Que retorna. No, simplemente que voy a. ¿Dónde está mi función suma que no retorna? Acá está. Mi función suma acá no retorna nada. ¿Sí? Voy a cambiar acá los valores y voy a mostrar cout. La suma es A más B. ¿Sí? De frente. Una función que retorna la suma. No, no retorna nada, simplemente muestra la suma de los dos valores que yo he ingresado. Y voy a ingresar otra función, a ver si me da para hacerlo acá más.
Quiero saber si no hay ningún inconveniente ahí. Sí, me da error. A ver. Lo voy a... No, no hay ningún problema. Ya. Tengo dos funciones. Una suma de números, suma numérica de dos enteros, y suma de cadenas de texto, la suma de cadenas de textos de A más B, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer acá, como no voy a mostrar nada, simplemente voy a poner acá directo, suma de 4 y 7. Y voy a poner suma de hola, coma, todos. ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a crear este procedimiento. A ver, vamos a ver. Acá falta un punto y coma. Un punto y coma. Ahí está. Uy, no, salió junto, ¿no? Porque voy a poner acá mejor. Acá me falta poner en line. Ya está. Entonces vamos a ver cómo funciona este programa. A ver, primero está calculando el promedio, ya estamos hablando del promedio. Ahora, la suma es 4 más 7, 11. La suma de hola y todos es hola, todos, ¿no es cierto? La suma de dos enteros, dos cadenas de texto es juntar las cadenas de texto en una sola. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente, que estoy usando la misma función, pero con datos diferentes. Entonces, ¿qué va a hacer el C++? Va a definir, si son enteros, va a buscar el suma que tenga valores enteros. Y si son textos, va a buscar el suma que tenga textos, ¿no? Independientemente de cómo se llame la función, que acá tienen el mismo nombre, ¿sí? Entonces, eso sería parte de lo que es sobrecarga. Acá hay unos ejemplos más si ustedes desean revisarlos, ¿sí? Para terminar, las funciones no necesariamente solamente tienen que ser del mismo tipo, puedo cambiar del tipo de datos, pero tengo que trabajar con el tipo de datos que estoy ingresando, ¿sí? Eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta? Porque ya esta sería la última clase, ya con esto terminamos lo que son funciones, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, ahí damos por terminado ya este curso de, este curso de programación en C++. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta sobre el tema? Si no, ya doy por terminado la clase. Muchas gracias a todos por haber ingresado, ¿no? Este pequeño proyectito que hice. Es parte de algo que quiero hacer, ¿no? Sobre programación en tarjetas de control. De repente, después hacer un poco de Visual Basic, ¿no? Para los que desean hacer programación de escritorio. Ese era una especie de experimento, ¿no? Para poder ver cómo era el tema del Zoom y otros programas, ¿no? Ya antes he dictado en otras plataformas, pero quería ver cómo era el Zoom. Muchas gracias por su apoyo. Espero que se haya entendido. Espero que haya sido entendible todo el curso. Ok, muchas gracias. Sin más, ya termino acá la transmisión. ¿Tienen alguna consulta? Ya estaré enviando de repente algunos cursos más para más adelante, si están interesados. Y si tienen alguna sugerencia, algo que desean, ¿no? Que de repente ha quedado flojo, ¿no? Que se pueda agregar, avísenme ya, después se puede programar, ¿no? Sí, si tienen alguna consulta, de repente algo que quieran aprender y estén en mis posibilidades poder ayudar, no hay ningún problema, ¿sí?
Muchas gracias con todos. Nos vemos. Hasta la próxima.